Diario Económico, con Alberto Sánchez. Son las 8:30 de la noche, hora en la que en Aragón Radio hablamos de economía y, como siempre, tratamos de comprenderla. Una jornada en la que hemos conocido que 4 de cada 10 créditos hipotecarios que se conceden se firman ya a tipo fijo. Solo uno de los temas que nos avanza hoy Ana Bardají. Ana, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alberto. Pues crecen estas hipotecas como también lo hace el capital de cada uno de los créditos. Hablaremos también del arbitraje que quiere implantar la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio para evitar que el bloqueo estadounidense. Y también de la tasa Tobin y de cuánto cree Europa que recaudará nuestro país. Todo en los próximos minutos. Hasta las 9 de la noche. Por cierto, que la bolsa hoy sube el 0,63%. Los aranceles a México, o más bien los no aranceles a México, han influido positivamente el 0,6%, aunque el grupo audiovisual Mediaset cae de forma considerable tras anunciarse su unión con la matriz italiana, con su matriz italiana del grupo liderado por Silvio Berlusconi. Óscar Tomás en el control. Comenzamos. Y con Jorge Alonso, director internacional de CB Aragón. Jorge, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y con Javier Martínez, analista financiero. Javier, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de las hipotecas a interés fijo, que han seguido creciendo hasta ser el 40,6% de todas las nuevas contrataciones. Datos de la estadística inmobiliaria del Colegio de Registradores del primer trimestre del año, que reflejan asimismo que las hipotecas variables, la mayoría siguen referenciándose al Euribor. El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha reducido en el primer trimestre del año un 2,2% con respecto al trimestre anterior y se ha situado en 126.250 euros después de 6 trimestres consecutivos con ascensos. Los actuales niveles de endeudamiento por vivienda todavía se encuentran alejados con respecto a los máximos del anterior ciclo alcista. Sin embargo, desde los mínimos de poco más de 100.000 euros que en el año 2014 se ha llegado a niveles por encima de los 125.000, que supone un incremento significativo durante los últimos 4 años. Bueno, algo normal, que está el tipo fijo o no. El crecimiento, desde luego, es intenso. Sí, estaba haciendo cuenta, estamos hablando de una subida en 4 años, en 5 años, 4 años y pico, de 25% de préstamo medio por familia, lo cual sí que es un incremento importante. El tema del tipo fijo yo creo que es muy razonable. Si vamos a nivel de... yo creo que los tipos a variable referenciados, como decían, en la mayoría de los casos al Euribor, se han venido haciendo mucho estos años atrás, porque los tipos de interés fijos eran mucho más caros y por lo tanto la manera de intentar abaratar el préstamo era compartir el riesgo con la entidad financiera que me da el préstamo. Es decir, bueno, si a ti te cuesta más barato, cóbrame más barato a cambio de que si a ti te sube, al banco le sube la fórmula de financiación, pues al cliente se le va a repercutir. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que llevamos bastante tiempo en tipos cero o casi cero, incluso si hablamos de Euribor, en negativo, y que después de la reunión del Banco Central Europeo, que casi trasladaba depresión por parte de su gobernador, el señor Draghi, pues no van a subir los tipos de interés ya no a finales de este año ni al principio, sino que a lo mejor no suben hasta finales del año que viene, finales del año 20, sobre todo por esa falta de actividad económica o esa debilidad de actividad económica. ¿Qué es lo bueno que tienen las personas o empresas que necesiten ahora un préstamo hipotecario? Bueno, que lo pueden referenciar a un tipo muy bajo, que pueden hacer un tipo que hay competencia, las entidades financieras están peleando por dar tipos razonables. Y a nivel familiar, pues es una manera de saber, bueno, a partir de ahora ya sé que lo que voy a pagar es una cuota fija de ahora en la vida del préstamo, y a nivel empresarial es lo mismo. O sea, una empresa lo que va a hacer es fijar también una cantidad que va a tener que pagar, no dependiendo de la evolución de tipos de interés, que probablemente no este año, ni el que viene, pero que en algún momento lo normal, si la economía en algún momento se estabiliza, es que vuelvan a tipos normales, y tipos normales son tipos positivos. Lo que pasa es que llevamos diciendo eso ya varios años, ¿eh? Ahora debatiremos sobre este asunto. Bueno, pero no se nos olvida eso. Jorge, ¿el tipo fijo te parece a ti normal, razonable que esté creciendo? A ver, digamos que el tipo fijo lo que ofrece es la mayor certeza, ¿no? Aunque ahora la perspectiva no es que vayan a elevarse los tipos de interés, pues a lo mejor a medio plazo sí, y
el consumidor así lo que obtiene es pues la certeza de que su hipoteca no va a variar. Y si tenemos en cuenta además la nueva ley hipotecaria, pues esto también un poco incidiría en lo mismo, porque entre los 4 o 5 aspectos más reseñables, uno de ellos es que se permitirá para las hipotecas de tipo fijo la comisión máxima para rescatar, para reembolsar anticipadamente, será del 2% en los próximos 10 años y del 1,5% en los siguientes años. Entonces, pongámonos en la hipótesis de que alguien ha suscrito una hipoteca a un tipo fijo, pero luego los tipos variables son mucho más beneficiosos, podría darse la circunstancia que en un momento decidiera reembolsar la hipoteca y con ello corregir la posible diferencia que haya habido en cuanto a variación de tipos de interés. Bueno, pues lo veremos. Vamos a analizarlo con uno de los, como decimos siempre, mayores expertos del país. Tenemos el placer además de que colabore con nosotros, como es Luis Fabra, el director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. El tipo fijo que alcanza el 40%, ¿sospechabais que iba a llegar tan alto hace escasos meses? Bueno, sí, es una cuestión de hace aproximadamente 2 años. Históricamente estábamos en torno al 5 o 10% como mucho, y a partir de 2016-17 pues el crecimiento ha sido intenso, ¿no? Aún así, en Aragón nos hemos mantenido más prudentes, hemos estado siempre por debajo del 40% de porcentaje a tipo de interés fijo, por debajo de la media nacional. Pero bueno, ahí estamos. En los últimos trimestres el crecimiento está siendo intenso, y de hecho ya hay 3 comunidades autónomas donde se fijan más hipotecas, se contratan más hipotecas a tipo de interés fijo que a tipo de interés variable. En Murcia, en Canarias, en Murcia, en Baleares y en Cataluña se formalizan más hipotecas a tipo de interés fijo que variable. Es una situación normal de acuerdo a la situación de mercado de tipo de interés, como bien explicaba Javier Martínez. A pesar de esto, el Banco Central Europeo, como también decía Javier, sigue retrasando esa subida de los tipos de interés. ¿Puede frenar la contratación de los tipos fijos ante que el Euribor, que puede seguir en negativo? Parece claro que por lo menos 1 año o 2 va a seguir en estas cifras. Yo creo que precisamente lo contrario, porque nos fijamos en el lado del particular, y quien marca las condiciones claramente suele ser la entidad financiera. La entidad financiera, en un escenario de bajos tipos de interés, que es muy difícil salir de esa situación, hay que ver el caso de Japón, estiman las entidades financieras que, tal como se ve la política de tipo de interés del Banco Central Europeo, vamos a tener para bastante tiempo bajos tipos de interés. Ante un escenario a medio y largo plazo, incluso pues tener bajos tipos de interés, la entidad financiera, normalmente dentro del escaso margen financiero que tiene en sus créditos, le otorga mayor rentabilidad conceder créditos hipotecarios a tipo de interés fijo que a tipo de interés variable. El diferencial es superior. Entonces, las entidades financieras, cuando se estima que se va a mantener bajos tipos de interés, prefieren incrementar su diferencial a través de la formalización de contratos de tipo de interés a tipo de interés fijo. Y en consecuencia, creo que esto va a ocurrir durante bastante tiempo, vamos a seguir durante unos cuantos años con altos pesos de contratación de hipotecas a tipo de interés fijo. ¿Estás de acuerdo, Javier, con lo que comenta el profesor Fabra? Sí, está claro. Además, ha hecho un añadido que me parece muy interesante, y es que siempre pensamos que esto lo marca el consumidor, lo marca el cliente, y normalmente pues nos creemos muy listos, ¿no? A veces no es así en la mayoría de los casos, claro. Sí. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a continuar así también y que va a seguir más atractivo el tipo fijo en los próximos meses? Sí, porque además tampoco hay ningún indicio que haya signos de vida en que los tipos de interés vayan a cambiar, con lo cual pues sí, todo indica que habrá una continuidad. Y que probablemente, como antes comentaban, pues el tipo de las hipotecas a tipo de interés fijo pues se incrementarán. ¿Sí? Dentro de una semana, Luis, entra en vigor la ley hipotecaria. Después de tanto hablar de ella, por fin ya entra en vigor de forma definitiva. Lo decía Jorge. ¿Esto va a variar en algo, esta tendencia, o va a cambiar en algo el mercado hipotecario, o ya se está adaptando el sector? Ya estamos observando que la consecuencia más clara es que, lógicamente, en la medida que existe un mayor nivel de costes por parte de las entidades financieras, eso se va a repercutir a los particulares. Los últimos 3 trimestres, los tipos de interés, aunque ligeramente, han seguido creciendo. Los tipos de interés efectivo en Aragón en el primer trimestre
2019 hemos formalizado al 2,44% de tipo de interés medio. Los tipos de interés fijo se han formalizado las hipotecas a tipo de interés fijo al 2,86 y las de tipo variable 2,18. Es importante que se tenga en mente este diferencial, en la medida que es la diferencia es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, que mientras tengamos Euribor a tipo de interés en un escenario negativo, en tasas negativas, pues la contratación a tipo de interés variable, pues si es con un diferencial relativamente bajo, sigue siendo más interesante. Ambos creemos que van a seguir creciendo en tasas, pero en términos comparativos con ciclos, digamos, de hace 10 años a esta parte, pues estamos en un escenario de tipo de interés históricamente bajo. Es decir, yo creo que bueno, pues como es lógico, en la medida que el productor, en este caso de dinero, pues tiene un mayor nivel de coste, ese coste va a ser repercutido. Hay aspectos de seguridad jurídica muy importantes. De hecho, yo siempre he recomendado, ¿no?, que una persona cuando va a firmar un contrato como un crédito hipotecario, que es, yo que sé, a 20, 25 años, la media es 23 años, pues no podemos leerlo, o no nos lo pueden leer en 5 minutos en una mesa rápidamente y enterarnos de lo que vamos a firmar, ¿no? Esa información tiene que ser recibida por el cliente, y afortunadamente está contemplado actualmente la nueva normativa, y así va a ser con tiempo de antelación. Y esa información tiene que ser analizada perfectamente por parte del que va a firmar el crédito hipotecario, o si es preferible, por el desconocimiento del que firma el crédito hipotecario, con una persona que le asesore financieramente de forma adecuada. Es decir, las entidades financieras no tienen por qué ser nuestros amigos, es el intermediario. Entonces nosotros, cuando firmamos un crédito hipotecario, nos tenemos que asesorar por una persona adecuadamente formada en el ámbito financiero, para ver si efectivamente lo que vamos a firmar y que nos va a afectar durante más de 20 años se ajusta a lo que nosotros creemos que vamos a firmar. Es decir, que es importante que haya una importante labor de asesoría en ese sentido. Desde luego es importante, y la nueva ley sí que ayuda, que para muchos no sea suficiente, para otros sí, pero sí que ayuda en este aspecto. Luis, ya para finalizar, la pregunta que te hacemos siempre. Un consumidor, ya sabes que nos gusta poner el balón en el suelo, un consumidor que vaya a pedir un crédito, ¿cuál es una buena oferta ahora mismo para ti, a tipo fijo y a tipo variable? Muy rápidamente. Yo siempre digo que el diferencial es el tipo fijo, es decir, si firmamos una hipoteca a tipo variable más un Euribor más un diferencial de 0,5, el 0,5 es lo que como mínimo sí pretendremos. Yo creo que hoy en día todavía se pueden conseguir créditos a tipo de interés variable mucho más competitivos que los tipos de interés fijo, pero siempre buscando negociar un diferencial bajo. Bien, entonces yo prefiero a fecha de hoy tipo de interés variable, porque estimo que a medio plazo todavía vamos a contar con tipos de interés muy bajos. Por tanto, para darle un margen a la entidad financiera, mejor lo dejamos en nuestro bolsillo. Pues Luis Fabra, director del Grupo Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad, gracias por estar aquí en el Diario Económico. Buenas noches.